Hablando de eso, algunas cosas a esta hora. Estados Unidos y el Reino Unido están presionando a Vladimir Putin vetando el petróleo ruso. Van buscando la cerrazón, cortar las compras de gas a Rusia. Shell confirmó, la compañía petrolera, que dejó de hacerlo. Y por supuesto el anuncio más importante lo hizo Joe Biden, presidente norteamericano, que ha dicho que no va a comprarle más a Rusia. Estados Unidos le compra el 8% de todo el gas que importa a Rusia. Va a buscar fuentes alternativas de financiamiento. Por eso Estados Unidos fue al encuentro de Nicolás Maduro, que ayer confirmó que se reunió con los representantes norteamericanos a propósito de reconstruir la venta de crudo desde Venezuela a Estados Unidos y tratar de ser el salvoconducto frente a las limitantes que van a sentir a propósito de no comprarle a Rusia. No es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, pero sería un golpe casi letal a las finanzas rusas si esto ocurre. En el medio, Europa tiene que rediseñar su estructura energética, su matriz. No es fácil, no se logra de la noche a la mañana. Hay países enteramente dependientes del gas ruso. Uno de ellos, claramente, es Bulgaria. Tiene una dependencia total. No hay gas en Bulgaria salvo por lo que llega de Rusia. Rusia le vende a Europa el 40% del total de gas que Europa importa. El resto Europa lo compra a otros, entre otros a los árabes. Hacia allí están yendo las miradas. Veremos qué ocurre, pero lo cierto es que en términos económicos es la novedad saliente. Hay interrogantes. ¿Por qué Rusia no utiliza todo el potencial aéreo en Ucrania? Se desconoce. Hay, por cierto, bombardeos sistemáticos, sí dirigidos ¿a dónde? Básicamente a los depósitos de petróleo. Anoche hubo explosiones en 2 de ellos, porque la idea es vaciar de contenido y de combustible a Ucrania. Eso limita la movilidad, perjudica adicionalmente y otorga perjuicios adicionales a los que la propia guerra imprime. Genera desabastecimiento, imposibilidad de transportar cosas. Eso que ya es muy evidente en muchas ciudades, en particular del sur, tomadas por el ejército ruso. Lo concreto es que en el medio ya se conoce y es artero el ataque a los civiles. Las escuelas, los hospitales, nada está exento. Viviendas, más de 150 que han implosionado a propósito de las explosiones. Y en muchos de los casos, naturalmente con civiles que fallecieron. Ucrania ha rechazado por ahora los corredores humanitarios de Vladimir Putin. Rusia está acercando Kiev. Hubo 21 muertos cerca de la ciudad de Sumy, ahí en la frontera de, mejor dicho en Sumy, cerca de la frontera con Rusia, a 350 kilómetros de Kiev. Incluyó esa mortandad 2 niños. Son imágenes que recorren el mundo y que duelen y mucho. El gobierno de Zelensky afirma que no se respeta el alto al fuego en Mariupol, donde hubo nuevas detonaciones, nuevas explosiones y nuevos civiles que fallecieron. Zelensky, mientras tanto, ayer mostró evidencia de que estaba en Kiev, que no se había ido. Me quedo acá, no me escondo y no le tengo miedo a nadie, dijo el presidente ucraniano. Dijo que la Cruz Roja le prohibió usar su símbolo en vehículos que llevan asistencia humanitaria. Llamó la atención, Cruz Roja por ahora no habló. Y las tropas de Vladimir Putin siguen avanzando en el sur. Y la principal preocupación es el último puerto que queda allí por tomar, Odessa. Más allá de Kiev, la capital. Controlando Odessa, no hay más puertos con salida al Mar Negro que estén bajo el dominio del gobierno de Ucrania. En ese contexto es que la Unión Europea inició ayer, lo contábamos, la inserción de Ucrania, Moldavia y Georgia a la Unión Europea. Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido están respaldando el esfuerzo diplomático, independientemente de que Rusia ahora, en una contraofensiva, amenaza con cortar el gas que envía ¿a dónde? A Alemania, que de los grandes de Europa es el país con mayor dependencia, al igual que Italia, del gas ruso. Así las cosas, en una guerra estratégica, militares atascados en nieve y barro, con temperaturas extremas, como
bien se marca, pero también refugiados, casi 2 millones de refugiados en tan solo 10 días. Nunca antes hubo un proceso migratorio de refugiados tan importante en el planeta después de 1945, es decir, cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, como el que estamos asistiendo y el que estamos viendo de Ucrania. Es decir, la magnitud y la dimensión de lo que está pasando en el granero de Europa, pero al mismo tiempo una república independiente desde 1991 que se daba a sus propios gobiernos y que está batallando contra un gigante que quiere otra vez repatriarlo, que quiere volver a unificar posiciones con ese país al que considera absolutamente estratégico y que no quiere que entre ni a la OTAN, ni tampoco efectivamente a la Unión Europea. Más allá de esto, 3 de las 3 muy rápidos, como una especie de pincelada en esta tarde a propósito de los ejes que nos van a llevar también de aquí hasta las 5 de la tarde. Primero es el fondo como eslabón central de la discusión política y económica en la Argentina por estas horas. Sin plan B y con final abierto. No hay plan B al acuerdo, no. Y ya el gobierno lo dice explícitamente, ya dejó de hablar del mejor acuerdo posible. Yo lo contaba ayer y pasa a hablar de qué pasa si no hay acuerdo. Bueno, es un salto al vacío, dice Culfas. Evita la explosión, dicen otros. Definitivamente la situación es límite, porque el mundo se mueve y Argentina también sufre y se resiente. Y el final está abierto porque, bueno, por lo que hablábamos con Javier hace un ratito nada más. En el poroteo, la verdad es que, permítanme la expresión, nada está claro, ni tampoco hay holgura, ni mucho menos en el oficialismo, más allá de que la oposición dice que va a ser todo lo suficientemente responsable como para evitar el default. Pero luego lo que está pidiendo son cambios, que hay que ver si Massa los puede garantizar, si Alberto Fernández los puede conceder y si al fondo eventualmente también le sirve que eso suceda. En el mientras tanto, del borde del Fondo Monetario Internacional podrían desplazar a Rusia. Eso tampoco beneficia a la Argentina. Digo esto como correlato adicional, que era un voto cantado a favor de la Argentina, respecto a la guerra. El segundo elemento es los desequilibrios crecientes que produce todo este conflicto bélico. Vamos a hablar con Javier en un ratito, vamos a pimponear, pero miren, solo 6 datos para que vos te grafiques de qué estamos hablando. El trigo en el mundo vale lo que no valió jamás en la historia y va camino casi a los $600 la tonelada. Esto es el doble de lo que costaba hace 15 días. Eso es el pan a 300 pesos, eso es el impacto en todo lo que vos tenés en términos de galletitas, en términos de productos panificados, aumentos del 20 al 30%, como se están evidenciando en distintos lugares, todo lo que es masa fina, harina y tantas otras cosas. Aceite de girasol, que está presente en muchos de los alimentos que consumimos. Es la novedad saliente hoy, los títulos centrales en Europa, todo lo que aumenta a propósito del aceite de girasol, teniendo en cuenta que allí Rusia y Ucrania, ambos juntos, son jugadores aún más importantes que en materia de trigo. Y un conflicto entre ellos lleva a menores ventas y lleva a desabastecimiento y lleva a una presión adicional por parte de la demanda. El oro, en casi $2.000 la onza Troy. ¿Qué son $2.000? El precio que jamás tuvo en la historia, récord. La onza Troy, porque es el refugio frente a la altísima volatilidad del inversor medio norteamericano, así como el argentino en general va al dólar, el norteamericano va al oro. En eso se refugian, por eso vale tanto. ¿Qué más? Bueno, el petróleo, $140, no sé Javi en cuánto está ahora, pero... $132, Paulino. Bueno, 132. ¿Sabes cuánto están pagando el litro del nafta en los Estados Unidos? $2. Nunca pagaron eso. ¿Sabes cuánto pagan en España el litro de combustible? Casi 2 euros. Se pagaba 1 euro hace un año. Ese es el dato estadístico. Van a pagar 700 euros el megavatio de consumo de electricidad hoy en España. Jamás pagaron eso. Y venían pagando 350 euros. O sea, exactamente el doble en 48 horas. Esa es la disparada en los precios internacionales de energía. Por supuesto, los gobiernos que vienen de atender la pandemia, vienen de hacer gastos muy onerosos, por lo tanto de sumar muchas deudas, van a tener que incrementar seguramente sus pasivos a propósito de financiar a la sociedad civil y al aparato productivo que empieza a resentirse, porque las pymes empiezan a gastar mucho más por la energía y por lo tanto incrementan los costos, eso produce un proceso de inflación adicional. Problema que ya el mundo tenía post-pandemia, por los cuellos de botella, y que ahora se le suman los precios internacionales de los commodities. Así que fíjense todo lo que está en tela de juicio. Oro, petróleo, soja, adicionalmente, maíz, trigo particularmente, girasol,
Y luego la inestabilidad creciente. Bitcoin que suben $10, $50, que bajan, que valen 44.000, 38.000, 50.000. Todo esto en razón de 10 días. Toda esa volatilidad impide una falta de planificación descomunal. En el medio, Estados Unidos probablemente suba la tasa de interés, eso encarezca el crédito a nivel internacional y eso haga que los fondos de inversión ávidos de buscar rentabilidad vayan a lugares más seguros, no a lugares más inseguros. ¿Y cuáles son los lugares más riesgosos? Las economías emergentes. ¿Dónde están economías emergentes? En América Latina, particularmente la Argentina lo es. De hecho, estamos reestructurando la deuda para intentar en algún momento, más temprano que tarde, volver al mercado de capitales, por parte del Estado y por parte de empresas privadas. Sin embargo, hoy el riesgo país está en casi 2.000 puntos básicos. Es una sobretasa de más de 20 puntos porcentuales si alguna empresa va a ir a buscar dólares al exterior de la que pagarían vecinos, acá nomás, Uruguay o Chile, con todos los problemas que tienen unos y otros. ¿Se entiende de qué estamos hablando? De ese mundo. Querido Cristian Martin, antes del cierre y la